un poquito hablarte acerca de lo que Dios habló a mi corazón, acerca de las necesidades. Cuando hablamos de una necesidad, hablamos de una falta, una carencia de algo. Puede ser, poné ahí el nombre que vos quieras. Necesidad es una falta, una carencia de algo. Por eso siempre decimos necesito, y detrás de ese necesito va esa falta de ese algo que nosotros estamos, y no encuentro otra palabra más que decirte que estamos necesitando. Y un poco quiero hablarte acerca de 3 personas que en la Biblia tenían necesidades y cómo cada una de ellas obtuvo de parte de Dios la provisión para esa falta, esa carencia que ellas, voy a decir, tenían, porque son 3 mujeres. Y la primera historia, si me querés acompañar, la encontramos en el libro de Lucas, en el Lucas 8, y vamos a leer, no toda la historia, pero los versículos más relevantes, desde el 43 hasta el 46 de Lucas 8. Vamos a ir por ahí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Pero se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, y dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y todos los que estaban alrededor de Jesús: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y decís: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. La primera historia a donde Dios me llevaba es una mujer, como hemos leído, que tenía necesidad de ¿qué? De sanidad. Yo no sé si alguno en esta noche tiene necesidad de sanidad. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que había padecido mucho, que había ido por todos lados, que había buscado ayuda en todos lados, pero de pronto escuchó que Jesús estaba por ahí. Y esta mujer fue, se animó, y como hemos leído la palabra, esta mujer recibió sanidad. Después quiero ir desarrollando un poquito algunas cosas que Dios me fue hablando y que para mí fueron de mucha bendición. La segunda mujer la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, desde el versículo 24. Vamos a leer en adelante. Dice: levantándose de allí se fue a la región de Ciro y de Sidón, y entrando en una casa, Jesús, dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa,
halló que el demonio había salido y halló a su hija acostada en su cama. En esta segunda historia encontramos una mujer que tenía una necesidad familiar. No era como la primera de flujo de sangre, que era su necesidad, que estaba padeciendo una enfermedad y que ella necesitaba ser sanada. Esta mujer tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada, su hija estaba padeciendo, su hija estaba mal. Y como cualquier madre, cualquier padre en esta noche, podemos entender que al ver a un hijo en esa condición, vamos a salir por cualquier parte a buscar esa ayuda para ver a nuestros hijos bien. Y yo creo que esta mujer, con esta historia, nos deja una tremenda enseñanza. Porque una mujer que Jesús la llamó perrillo, porque en esa época, para ellos, cuando Jesús vino, Él dice que vino a los hijos y era a los hijos de Israel. Y para ellos, una mujer griega y sirofenicia, ellos la llamaban perros. Y esa mujer no le importó absolutamente nada. Y dice que al ir a los pies de Jesús, pudo encontrar lo que ella buscaba. Yo no sé con qué necesidad, iglesia, vos estás. No sé con qué necesidad vos viniste en esta noche. No sé si quizás vos decís, mi necesidad, yo puedo quizás ver a esta mujer de flujo de sangre y decir, yo voy por ahí. Porque hace años, pastora, que estoy con una necesidad, padeciendo una necesidad. Hace años que me encuentro con falta de salud, con falta de paz. O te podés quizás encontrar en la misma situación o semejante a esta mujer sirofenicia y quizás estás pasando situaciones con tus hijos en la droga, en la rebeldía, hijos que se fueron de casa, hijos a los que no podés sujetar y son rebeldes, hijos que están enfermos, quizás, no lo sé, hijos que tienen alguna dificultad, no lo sé, pero quizás vos podés decir, yo me veo reflejado o reflejada en esta segunda historia, en esta mujer. No necesito yo, mi necesidad no es para mí, sino para mi hijo, mi hija, mi familia. O la tercera historia, iglesia, que la podemos encontrar en Lucas capítulo 7, la palabra del Señor nos habla en Lucas 7 de una mujer. Vamos a leer a partir del versículo 37. Una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y la palabra dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber de Jesús, que Jesús estaba a la mesa, una mujer pecadora, una mujer de una vida fácil, una mujer que dice que era conocida por esto en el pueblo, en la ciudad. Y dice que cuando ella escuchó que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y dice que besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo dentro de sí, si fuera profeta verdaderamente conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le daba 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Decime, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien más se le perdonó.
Jesús le respondió: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los enjuagó con sus cabellos. Vos no me diste beso, mas ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Vos no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente a la mesa comenzaron a decir dentro de sí: ¿quién es este que también perdona pecados? En otra historia, en otro de los evangelios, dice que esta mujer rompió ese alabastro y dice que ese perfume era de nardo puro y lo derramó sobre el Señor. A ella no le importó nada, ella entendió, reconoció, iglesia, quién era Jesús y sabía que ella necesitaba perdón. Y quizás en esta noche esa sea tu necesidad. Quizás tu necesidad sea la necesidad de sentirte perdonada, iglesia. Quizás tu necesidad sea como la de esta mujer, que no solo ella necesitaba el perdón de parte de Jesús, sino una transformación en su vida, porque ella era reconocida como una mujer adúltera, una mujer prostituta. Y todos sabían de ella, pero ella fue a los pies de Jesús y se derramó. Y Dios me hablaba un poquito de estas 13 historias. Y en las 3 historias vemos 3 mujeres con necesidades. Y nosotros podemos, como te dije, identificarnos con cada una de ellas. Con una, con 2, con todas. Quizás vos me digas: yo me identifico con todas, pastora, en esta noche. Y algo que me gusta es el final de todas las historias. Porque leímos el principio y el final. Y en el final vemos que cada una de estas mujeres, su necesidad fue suplida. Amén. Y en esta noche tu necesidad será suplida, iglesia. Yo lo creo. Y aquel que lo cree va a recibir de parte del Señor. Porque Dios también nos enseña, y venimos hablando de esto, acerca de creer, acerca de tener fe, acerca de tener, y me gusta esto, ¿no? Esa expectativa cada día de lo que Dios me va a hablar, de lo que Dios va a hacer. Y cada vez que vengo a su casa digo: Señor, vengo para adorarte. Hoy Joel decía esto: venimos y nos juntamos y entendemos quién es Él. Y venimos a darle la gloria, venimos a adorarlo. Y lo bueno de todo esto es que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, y no venimos por costumbre, sino porque amamos venir a la casa del Señor. Ayer tuvimos una reunión muy tremenda, fue un día maravilloso ayer, ¿no? Porque arrancamos desde la mañana y durante toda la tarde sirviendo al Señor, teniendo experiencias maravillosas, y a la noche la administración fue tremenda, y después la Santa Cena, y Dios nos ministró perdón, transformación, nos habló de su paz. Fue hermoso lo que Dios hizo, pero eso fue ayer. Amén. Y todos los que estuvieron ayer recibieron la porción que Dios derramó, pero hoy Dios tiene una porción para nosotros también. Y busquemos cada día, porque cada día Dios tiene algo para darnos. Y pienso en esto: cada una de estas mujeres recibió ¿cómo decirlo? Su necesidad suplida un día, una hora, hubo un día. Porque esta mujer prostituta dice que era reconocida, y ya era una mujer mayor, no era una niña, era una joven, y no sabemos si adulta, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero habrá estado años y tiempos siendo prostituta y haciendo lo que hacía.
y de pronto recibe esa convicción de que Jesús podía sacarla de su condición. Al igual que la mujer de flujo de sangre que padeció tanto tiempo. Y dice la palabra, porque cuando lo leemos en los diferentes evangelios, dice la palabra que era una mujer pudiente, era una mujer que se gastó todo lo que tenía, o sea, ya no le quedaba nada. Y ya tampoco le quedaba dignidad. Y ya tampoco le quedarían fuerzas, porque 12 años estar padeciendo una menstruación ya te deja sin fuerzas. Estaría anémica completamente esa mujer, sin fuerzas. Y también estaría quizás alejada de su familia por su misma condición. Y no me quiero imaginar de la otra mujer sirofenicia viendo a su hija en esa condición. Dice que estaba con un espíritu inmundo dentro y verla de esta manera y no poder hacer nada y no saber qué hacer. Ir a la persona que ella creía y bien creía que podía suplir su necesidad. Y el final de cada una de ellas fue bueno. El final de cada una de ellas fue recibir lo que esperaban de parte de Dios. Pero yo quiero compartir con vos algunas cosas importantes que yo me fui anotando. ¿Para qué? Para que nosotros también, que tenemos necesidades, las tengamos en cuenta. Para poder también tener el fin que tuvieron estas tres mujeres. Recibir esa bendición de parte de Dios que suplió cada una de sus necesidades. La primera dijimos que tenía la necesidad de ser sanada. La segunda dijimos que tenía una necesidad familiar. Había una necesidad en su casa, con su hija, con su familia. Y la tercera mujer tenía una necesidad de perdón, una necesidad de transformación. Y yo creo que las tres entendieron, primeramente, delante de quién, a dónde iban a buscar. Porque ¿qué pasa cuando vos y yo tenemos una necesidad? A lo mejor vos tenés una necesidad y no corres al Señor. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor te preocupás y pensás cómo vas a hacer para resolver, para suplir, para cubrir tu necesidad o la de tu familia. Pero estas tres mujeres entendieron, primeramente reconocieron que tenían una necesidad. Segundo, entendieron y reconocieron que aquel que podía suplir su necesidad tenía un nombre y se llamaba Jesús. Y las tres, dice la palabra, que fueron a donde Él estaba. Lo fueron a buscar, las tres. Así que lo primero que yo entiendo y quiero compartir con vos es que vos y yo, cuando tengamos, sea cual sea una necesidad, lo primero que tenemos que saber es que hay alguien llamado Jesús que puede suplirla. Amén. Es lo primero, iglesia. Lo segundo es ir a los pies de Jesús y manifestar y contar la necesidad que tenemos. Las tres fueron a Él. Y cuando nosotros vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios a mí me dice, mi Dios, primero, mi Dios, pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en glorias. Un versículo muy usado, muy utilizado en el momento de las ofrendas. Pero yo hoy lo quiero utilizar acá, en este momento, porque primeramente dice mi Dios. Ellas reconocieron que Jesús era aquel que podía suplir, aquel que tenía todo el poder y toda la autoridad
para suplir su necesidad. Y las tres tenían necesidades diferentes. Sin embargo, las tres fueron a Dios. Y nosotros muchas veces no vamos a Él. Nosotros muchas veces, y esto me hablaba el Señor, nos preocupamos, nos afanamos. Estamos con preocupación, con ansiedad, con nervios, estamos y hasta nos podemos enfermar también. Porque a lo mejor, y claro, bueno, decir esto, pastora, en la iglesia, pero a lo mejor nos falta fe para poder ir a los pies de aquel que puede suplir todas nuestras necesidades. Por eso es tan importante. Y yo cuando leía estas historias decía, Señor, esta palabra dice, mi Dios pues suplirá todo. Y habla de todo. Y ellas tenían diferentes necesidades. Y si yo a vos te preguntara y te contara de lo mío, son necesidades diferentes. Cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Sin embargo, a mí esta palabra me dice que mi Dios suple todas, cual sea, el nombre que tenga tu necesidad, Él la puede suplir conforme a su poder, a sus riquezas en gloria. Y a veces nosotros nos cuesta porque pareciera que decimos, bueno, pero yo no sé si Dios va a poder suplir esta necesidad que yo tengo. Bueno, yo no sé si ir a Dios con esta necesidad, porque Él es Dios y voy a ir con esto tan pequeño. Sin embargo, en forma personal, yo un día aprendí que tanto en lo que me pase, lo que me moleste, lo que me duela, mi necesidad cual sea, a Dios le importa. Porque así como para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, tampoco hay necesidades grandes ni pequeñas. Todas son necesidades. Y a veces si tenemos hijos pequeños sobre todo, y se ponen mal porque necesitan algo, y nosotros decimos, por esto se pone mal. Sin embargo, para ellos es importante. Si vos hoy tenés una necesidad, no pienses que para Dios es imposible suplirla, o es demasiado grande o es demasiado pequeña, porque a mí la palabra acá me enseña que Dios suplirá todas conforme a sus riquezas en gloria. Y las tres entendieron que su necesidad sería suplida por Dios. Y yo creo que nosotros hoy tenemos que entender eso también, que nuestra necesidad va a ser suplida por Él. Algo que también quiero compartirte es que del primer relato de aquella mujer de flujo de sangre, lo que me gustó de ellas fue que no les importó nada. Cuando uno tiene una necesidad, uno primeramente tiene que saber a dónde ir y entender que ahí donde yo voy a ir va a ser suplida mi necesidad. Y después no tener, tanto, a mí me gusta decir tanto rulo, ¿no? A veces si pensamos demasiado las cosas. No, pero ¿qué van a decir? No, pero Dios, y tantas veces que le pedí esto, y pensamos demasiado. Y ellas cuando vieron ahí la oportunidad y entendieron que aquel que podía suplir su necesidad estaba allá, corrieron. La primera dice la palabra que se arrastró. Se arrastró. Dice que ella iba arrastrándose, dice la palabra, entre la multitud. Se arrastraba para poder llegar. Creyó, porque la palabra dice que ella pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Tuvo fe, se arrastró, tuvo fe, se humilló, porque el arrastrarte es humillante, ir arrastrada por la calle entre la gente. Y también veo que se arriesgó. ¡Qué mujer valiente! ¿Por qué digo se arriesgó? Porque en esa época una mujer en la condición en la que ella se encontraba era peligroso porque la mataban a piedrazos
porque ella no podía andar. Era inmunda para la gente. Era inmunda. Ella era un ser inmundo, tenía que estar apartada. Sin embargo, a ella no le importó, iglesia. Ella se humilló, se arrastró, se arriesgó. Y no le importó lo que decían los demás. Y tampoco le importó lo que podía pasar. Ella solo quería una sola cosa: ser sanada, suplir su necesidad. Y creo que todos nosotros, cuando llegamos a ese punto, pasa algo con nuestras vidas. Porque Dios siempre está, su poder está a nuestra disposición, pero a veces somos nosotros que tenemos que llegar a ese punto, y lo voy a decir de esta manera, de ebullición, a ese punto en donde Dios dice: ok, estás dispuesta a todo, voy a suplir, ahí está, toma, hoy es el día. Porque para ellas hubo un día, pero hubo un día que no fue determinado por Dios. Esto me gusta también, porque muchas veces decimos que bueno, que hay un día y está bien, que Dios determina, hay cosas que están determinadas por Dios para un día y una hora, pero hay cosas que están determinadas por nosotros, porque es a través de nosotros como protagonistas, algo que Dios nos habló, iglesia, algo que Dios nos habló y te habló, porque sos parte, si sos iglesia y perteneces a esta casa. Dios quiere que seamos protagonistas de lo que Él tiene para nosotros. Porque cuando nosotros nos cansamos, porque tenemos que estar hartos de encontrarnos en esa condición y saber que si voy a los pies de Jesús y arriesgarme y darlo todo, y ahí a lo mejor es lo que nos falta, es ese poquito más que tiene que ver con nosotros, que nos va a llevar a que Dios pueda obrar de la manera que Él quiere obrar. Porque Dios dice su palabra que tiene buenos planes, buenos pensamientos. Dios te quiere bendecir, amén. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, pero mucho depende de nosotros. Y acá lo vemos claramente en estas tres historias de estas tres mujeres. La segunda mujer, tremenda esta historia, la mujer sirofenicia, que cuando se presenta delante de Jesús, Él la ignora. Él la ignora. Y lo tenía delante a Jesús, y Él la ignoró. Y no solo que la ignoró, sino que la llamó perro. O sea, le dijo: lo que yo tengo, sí, yo lo tengo. Sí, yo puedo darte. Yo puedo suplir. Bien haces, bien pensás de mí. Pero no lo voy a hacer porque yo no vine para suplir tu necesidad. Sin embargo, a esta mujer no le importó nada. Esta mujer fue dispuesta a recibir lo que ella estaba necesitando, que su hija sea libre. Y ella dijo: yo quiero recibir la liberación para mi hija, y sé que vos tenés el poder, Jesús, para dármelo. Y no le importó. Y muchas veces quizás nosotros oramos y no recibimos, o no sentimos nada, o creemos que ya hace tiempo que le estamos pidiendo a Jesús y que nada pasa y que nada cambia. Entonces, ¿para qué seguir orando? Pero mirá esta mujer, a mí me bendice un montón, porque fue humillada. ¿Por quién? Porque vos podés decir: me humillaron mis familiares, mis vecinos, en mi trabajo, en el negocio, en mi pareja, me humillaron. No, ella fue humillada por aquel que era el que le podía dar lo que ella necesitaba. Ella fue humillada por Jesús. ¿A dónde más iba a poder ir? Sin embargo, no le importó absolutamente nada. Y ella le dijo, como hemos leído: aún los perritos, los perros, los perrillos, según la versión, comen de la migaja que cae de la mesa
de sus amos. Así que Jesús, yo quiero mi bendición. Así que Jesús, yo quiero que liberes a mi hija que está endemoniada. Sí, no me lo merezco, tenés razón. Sí, no viniste, no soy parte de tu pueblo, está bien. Pero, y a Jesús lo conmovió la fe de esa mujer. A Jesús lo conmovió porque ella se enfocó debidamente y no le importó absolutamente nada más que recibir la bendición de la liberación de una hija que estaba en la cama, postrada, endemoniada. Una joven que no tenía vida, solo existencia. Y una madre que lo dio todo y consiguió la bendición. Consiguió, porque la palabra nos dice que su hija fue libre de ese espíritu inmundo que tanto la atormentaba. Y en la tercera, en esta mujer que vemos, una mujer prostituta que entró a una casa donde, bueno, estaban todos sentados a la mesa, hombres importantes, Jesús y ella, una mujer que aún en las sinagogas ellas no tenían permitido pasar. Y ella, sin embargo, dice la palabra que lloró a los pies de Jesús, que se quedó ahí, no le importó absolutamente nada lo que decían los demás. No le importó perder para ganar. No le importó pasar vergüenza, no le importó lo que los demás decían. Yo me imagino, ¿no? Todos los que estaban ahí en casa de Simón el fariseo la habrán mirado de arriba abajo, se habrán puesto a murmurar, no sé. Son cosas que se me ocurren a mí de pensar en una escena que seguramente sucedió de esta manera. Sin embargo, ella se tiró ahí a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Esta mujer tenía convicción, esta mujer anhelaba en su corazón cambiar su condición de vida. Y por su cuenta yo digo, no lo sé, pero pienso, digo, ¿no? Que quizás muchas veces habrá intentado dejar su profesión y trabajar de otra cosa, y a lo mejor le fue mal. No creo que le gustara lo que estaba haciendo. Porque a mí no me habla la palabra de Dios que muchas prostitutas vinieron a los pies de Jesús. Solo esta. No sé si hubo otras, pero registradas. A mí ahora la palabra acá me habla de ella. O sea que ahí había un corazón anhelando perdón, un corazón anhelando restauración, un corazón anhelando transformación. Y eso es lo que Jesús busca. Y Jesús le dice a ella, tu fe te salvó, tus pecados te son perdonados. Anda en paz, anda, seguí adelante. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros también acerca, Dios me traía esto, ¿no? Acerca de la violencia que tenemos que tener como hijos de Dios. Una violencia santa, digo yo, ¿no? Una violencia como estas tres mujeres que arrebataron su bendición. Cada una de ellas arrebató su necesidad suplida, su bendición. Me gusta poner su bendición porque yo creo que cuando nuestra necesidad es suplida, nos convertimos en hombres y mujeres bendecidos. Amén. Porque cuando estamos con necesidades, sea cual sea tu necesidad, estas mujeres, yo creo que pensando en la vida que llevaba esa mujer del flujo de sangre, una mujer triste, amargada, con dolores en su cuerpo, con, no sé, la verdad que para todas las mujeres
que hemos pasado o seguimos pasando por esa condición, y en esos días solo las mujeres podemos entender de lo que estamos hablando. Y cuando leemos acá, cuando leemos la incomodidad, mujeres, la incomodidad, los dolores, y ella vivió así durante años. Cada una de nosotras, cuando habla con la otra y nos decimos, estoy en esos días, porque es nuestra forma muchas veces, y estoy en esos días. Y cuando nos decimos estoy en esos días, todos entendemos cómo son esos días, ¿no? Incómodos, que nuestras emociones van de arriba para abajo, de arriba para abajo, con dolores, y así vivió, con esa necesidad. Y en esa época, porque hoy no nos podemos comparar, en esa época, donde no había las cosas que hay ahora, donde no existía la higiene como ahora, las comodidades que hoy nosotras podemos tener, los medicamentos que podemos tomar si estamos doloridas. No existían esas cosas. Y a todo esto le vamos a agregar que en la sociedad, en la cultura en la que ella vivía, era una mujer inmunda, que hoy ninguna de nosotras estaría en esa condición. Ninguno nos señala diciendo, bueno, mira, estás en esa condición, estás en esos días. No podés venir a la iglesia, no podés hacer esto, no te acerques, no. Bueno, en esa época era así. Entonces a veces me gusta meterme en la profundidad no de revelación de la palabra en este caso, sino en la revelación del corazón, de los sentimientos, de los pensamientos, de la vida cotidiana de las personas. En este caso, esta mujer del flujo de sangre vivía constantemente, y dice encima que había gastado todo lo que tenía. No dice que gastó un poco, dice todo lo que tenía. Entonces, ¿cuál era su condición económica? También desastrosa. A lo mejor había perdido su casa, a lo mejor perdió seguramente quizás su familia, porque si tenía esposo no podía convivir en la misma casa ni acostarse en la misma cama, tenía que tener una silla aparte, no sé, estaba aislada, estaría aislada, triste, desahuciada, sin dinero, señalada por los demás, y ya no sabía qué hacer, pero sin fuerzas. Eso también pienso, ¿no? Sin fuerzas. Pero sin embargo, iglesia, ella, cuando escuchó de Jesús, que Él estaba ahí entre la multitud, no le importó nada. Y yo creo que muchas veces, si yo leo la palabra y a mí me dice la palabra, mi Dios suplirá todo, todo. La palabra todo encierra todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y yo muchas veces no recibo que esa necesidad o que todas mis necesidades sean suplidas. No tiene que ver con que Dios no tenga poder. No tiene que ver con eso, sino con que primeramente no reconocemos mi Dios en forma personal. No reconocemos, bueno, sí, creemos que Dios puede sanar, puede liberar, creemos que Dios puede transformar, pero digo, ¿creemos que Dios me puede sanar? ¿Que Dios puede liberar a mis hijos, a mi familia, a mi esposo, mi propia vida? ¿Que puede traer sanidad en mi espíritu, en mi alma,
en mis emociones, sanar mi mente, mis pensamientos. Somos capaces de creer que de verdad Él puede transformar nuestra condición y nuestra vida. Y muchas veces, quizás, tenemos que poner ahí, que ahí en esa parte estamos fallando. Sí, Dios sana y yo sé que Él sana. Dios tiene autoridad para reprender demonios y traer liberación. Claro que sí. El poder de Dios es ilimitado, pero no creemos que lo pueda hacer con nosotros. Por eso creo que ahí está, y es lo que yo en esta noche quiero que te lleves. Creo que ahí está la clave de que nuestras necesidades, cuales sean suplidas siempre, siempre, no a veces, siempre, si estamos de verdad dispuestos a creer, a arriesgarnos, a humillarnos, a adorar, como esta mujer cuando dice que se postró a los pies de Jesús y lloraba porque tenía convicción de pecado. Esa mujer necesitaba su perdón, necesitaba cambiar su condición, ya no quería ser prostituta. Y adoraba a pesar de. Si nosotros podemos entender que en medio de nuestra necesidad adoramos, algo tiene que pasar. Si nosotros podemos entender que estamos dispuestos a perder aún nuestra dignidad delante de Él, como esa mujer que Él le llamó perrillo. Él le llamó, yo digo, si estamos delante de Jesús clamando por una necesidad y Él dice, no, sos un perrillo y yo no vine para los perros, vine para la gente de mi pueblo. Y sin embargo, no le importó nada. Me gusta tanto esto, me gustó tanto entender y ver, porque Dios me hablaba acá de esto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar por cada una de estas cosas para que nuestra necesidad sea suplida? Las tres mujeres, me gusta ver la valentía de cada una de ellas. Valentía porque en la época en la que vivían no es nuestra época de hoy. Y el Jesús es el mismo Jesús. Ellas fueron a los pies del mismo Dios que vos y yo podemos ir todos los días, porque el camino está abierto todos los días, pero ir con la certeza, iglesia, de que Él puede suplir nuestras necesidades. En el libro de Mateo 11:12. Dice la palabra de Dios ahí que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y cuando hablamos de una violencia, y yo me voy a las tres historias que te leí, estas tres mujeres fueron violentas en cierta manera, porque fueron decididas a recibir lo que ellas estaban necesitando. Y con violencia santa, porque cuando hablamos de violencia no nos gusta, o sea, es una palabra fuerte. Y cuando hablamos de violencia pensamos en armas, en muerte, pensamos en muchas cosas que no es esta violencia de la que nos habla Dios. Pero esta violencia santa es la que hace que vos y yo arrebatemos nuestra bendición. Hay bendiciones
que tienen tu nombre y todavía están ahí. Y tienen tu nombre y todavía están ahí. Tu sanidad, tu libertad, tu provisión, tu prosperidad. Quizás un ministerio. Pero dice la palabra que los violentos arrebatan. Y Jesús es un Dios que se conmueve cuando vos y yo vamos de una manera como estas 3 mujeres fueron. Como la reina Esther, por ejemplo. Si perezco, que perezca. Yo voy a ir igual porque tengo que presentarme delante del rey, aunque no me haya llamado. Porque hay un pueblo que está necesitando que un edicto de muerte sea anulado y cancelado. Y yo soy la única, y Esther decía, y se lo dijo también su pariente Mardoqueo, quizás Esther estás puesta acá en esta hora para esto. Para que vayas delante del rey después de haberte preparado y te presentes y hagas lo que nadie quizás se animara a hacer. Y creo que es esa la fe, iglesia, esa la fe que arrebata y que suple las necesidades. Esa fe que cree ciegamente, que no nos ponemos a ver, bueno, pero será que, no, pero ya pasó mucho tiempo, no, pero ¿cómo lo hará? No. Reconozco que Jesús tiene el poder para suplir mi necesidad, ahí estoy. Y lo que sea, lo que venga, lo que Dios me... El pastor dijo, no sé, creo que fue ayer, que buscaba hace un tiempo algo, ¿no? Y oraba al Señor y el Señor le dijo, no. Y a veces no nos gusta recibir eso. Bueno, después él contaba que siguió hablando con Dios y Dios le dijo, bueno, eso sí. ¿Y qué pasa si vamos a Dios con algo, con alguna necesidad, y Dios nos dice no? ¿Qué haces? Pensá, no me lo digas. Yo sé lo que yo haría. Pero vos, ¿qué haces? Bueno. O, como hizo el pastor, pero Señor, sí. Y Dios le dijo, ok, eso sí, anda por ahí. Porque a lo mejor te dice no y vos, bueno, me voy. Ya demasiado trabajo. Seguir hablando, seguir orando, seguir esperando, seguir declarando. Sin embargo, esa violencia que está dispuesta a todo, esa violencia que se humilla, que adora a pesar de, que se rinde a la voluntad de Dios, es aquella que recibe la bendición. Es aquella que puede decir después, mi necesidad fue suplida. Porque yo digo, si la palabra de Dios dice que Él va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria, yo tengo que pensar que Él va a suplir todo lo que a mí me falta, va a suplir todo lo que yo necesito, sea cual sea el nombre de mi necesidad, conforme a sus riquezas en gloria. Me está diciendo que para Dios nada es imposible y Dios no está limitado. Dios nos puede dar y nos puede suplir cada una de las cosas que estamos necesitando. Por eso en esta noche, querida iglesia, quiero decirte 2 cosas. Y con esto ya voy terminando. 2 cosas. Primero, estas 3 mujeres actuaron con conocimiento de quién era Jesús. Conocimiento de quién era Él, del poder que Él tenía, y lo reconocieron. Y segundo, actuaron con fe.
con esa certeza y esa convicción de que Él tenía el poder y toda la autoridad para darles aquello que ellas iban a buscar, aquello que ellas fueron a buscar. Y las tres, y eso es lo que más me gusta, tuvieron que pasar por un proceso de humillación, de decisión, porque las tres decidieron ir hacia Él. Y dijeron, es por acá, yo no puedo ir a otro lado. Yo tengo que creer la palabra. Dice que tenemos que ser como niños para creer lo que Jesús nos dice. Y no mirar con nuestro razonamiento. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Claro que es difícil, pero se puede.